es un cambio, sino es un añadido, ¿no?, a los cometidos. Llevo en política bastantes años, he sido concejal en el Ayuntamiento de Logroño, aunque soy nueva en el Senado, y durante algunas temporadas he compatibilizado mi labor política con el ejercicio profesional como médico especialista en medicina del trabajo, y me dedico a la vigilancia de la salud. Entonces, bueno, lo cierto es que, bueno, pues yo creo que está muy ligado. Hay muchos médicos que se dedican o que nos dedicamos a la política, quizá el humanismo en el que nos formamos durante los años de facultad, pues nos hace también tener esa vocación de servicio, ampliarla a lo que es ese servicio, digamos, más público, ¿no?, más general. No, yo creo que nunca hay que arrepentirse de las decisiones. Bueno, yo creo que tenemos que partir de que la sanidad española es una de las mejores, la sanidad pública española es una de las mejores del mundo, pero cierto es que se ha sometido a una presión importante, se ha evidenciado durante la pandemia y se sigue tratando. Durante los últimos años vemos que no se han producido muchos avances en este sentido. Esa presión ha hecho que haya puntos de estallido en algunos lugares, sobre todo en algunos ámbitos, sobre todo en la atención primaria, ¿no? Creo que es para todos evidentes los retrasos en la atención, la presión que sufren los profesionales, cómo crecen las agresiones a los profesionales sanitarios. Hay que poner medidas, hay que poner soluciones. Entonces la radiografía sería esa: tenemos una buena sanidad a la que tenemos que darle lo mejor que podamos para que siga en la gestión de la sanidad. Siempre hablamos de una gestión inacabada, siempre hay que mejorar su eficacia, siempre hay que estar en permanente mejora, y eso es lo que desde la Comisión de Sanidad del Senado tenemos que intentar trabajar. Es una comisión compuesta por muchos profesionales sanitarios, sabemos de lo que estamos hablando, sufrimos o conocemos de primera mano muchos de los problemas que aqueja la sanidad pública y también la privada, la sanidad española en general, y por tanto tenemos un gran reto por delante. Hay que abordarlos, está claro que son problemas que están ahí subyacentes, pero primero hay que abordar lo principal, la falta de profesionales. Sin profesionales no vamos a poder solucionar ninguno de esos problemas que vienen dados por la falta de profesionales. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento en el que en los próximos años, ya todos he sabido que el baby boom hace que los médicos de entre 55 y 65 años se van a producir muchísimas jubilaciones en los próximos 5 o 10 años. Eso va a aumentar todavía más, va a ahondar en esa falta de profesionales. Tenemos que trabajar con soluciones inmediatas, sobre todo, como decía, en atención primaria, pero también a medio y largo plazo. No tenemos una situación de estabilidad en sanidad, en el Ministerio de Sanidad por parte de los responsables, que hagan propicio dar soluciones. 5 ministros en 5 años no es un buen clima de estabilidad para conseguir lo que necesitamos para poder trabajar, como decía, a medio y largo plazo, ¿no? Yo creo que hay que, en la atención primaria, en la formación de los médicos de familia, que a la larga es la solución inmediata para atención primaria, tenemos que hablar de más, por supuesto, de mayor número de plazas, pero no solamente eso. Vemos que las plazas, aunque de manera insuficiente, han aumentado algo. El problema es que muchos profesionales no acceden a esas plazas. ¿Por qué hay esas vacantes? ¿Por qué quedan esas vacantes en medicina de familia? Tenemos que hablar de, quizá, cubrir las vacantes que quedan después del MIR. Hay que tener en cuenta que no se cita, no se convoca a la totalidad de los médicos que se han presentado el examen MIR para poder cubrir plazas. A lo mejor hay un problema. Tenemos el problema también de acreditar más unidades docentes en lugares donde hasta ahora no se hacen. Hay, por ejemplo, una gran incapacidad para crear unidades docentes en lugares rurales. Eso permitiría echar raíces y que no se produzcan esos problemas que tenemos de que los médicos de familia se forman pero luego abandonan los lugares donde se han formado. La gestión de esa formación, tratar también, como digo, ampliar las unidades docentes en otros lugares es importante también. Bueno, pues es importante, hemos hablado ya de la atención primaria, no voy a redundar en ello, pero es importante, de hecho una de las primeras cuestiones que va a abordar la comisión, como no podía ser de otra forma, es pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad. Porque tenemos que trasladarle esos problemas desde la Comisión de Sanidad, como digo, que está formada por un buen número de profesionales sanitarios que conocemos el tema. Queremos abordar no solamente esos problemas, sino también algunos que ya se han puesto en marcha. Por ejemplo, problemas como el acceso a los medicamentos. España está a la cola de Europa, por ejemplo, en la aprobación de medicamentos. Desde que un medicamento se prueba hasta que llega al alcance de los pacientes, pasan cerca de 2 años. En otros países de Europa eso es algo mucho más rápido. Por tanto, tenemos ahí también otro enfoque, otro objetivo de trabajo importante, ¿no? Conseguir trabajar como en Europa y que los pacientes,
Lamentablemente muchos llegan tarde ya al acceso a medicamentos que son fundamentales para el tratamiento de sus patologías. Tenemos grandes temas por abordar, como es el de la salud mental. Tenemos, yo creo que es una comisión que puede trabajar perfectamente en esas ponencias que tenemos, tanto legislativas como de estudio, por ejemplo, en la prevención del suicidio, sobre todo entre los jóvenes, entre los adolescentes, que es un tema que preocupa a la sociedad. Estamos hablando de cuestiones que la ciudadanía toca, porque les aquejan de primera mano, ¿no? O, por ejemplo, también algo en lo que ya hemos empezado, el Senado ha aprobado ya una moción que tiene que ver con la ELA, con la esclerosis lateral con la esclerosis lateral amiotrófica, una moción a propuesta del Grupo Parlamentario Popular que plantea una gestión integral de los pacientes de ELA. Por poner un ejemplo, los pacientes de ELA tienen un diagnóstico, desde el diagnóstico hasta que tienen un grado de dependencia, el desarrollo, la evolución es muy rápida, y sin embargo la concesión de las ayudas a dependencia, como sabemos, es muy lenta en España. Desde el Senado se ha abordado, ya se ha aprobado una moción que además no tuvo ningún voto en contra, es algo importante, fue a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y que tiene que ver con la gestión integral de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Muchos pacientes de ELA ven cómo por la lamentablemente rápido desarrollo de la evolución de esta enfermedad adquieren un grado de discapacidad muy importante y sin embargo no adquieren ese grado de dependencia que podría facilitarles el acceso a ayudas o a los medios que necesitan. Eso es algo que ya se había aprobado en el Congreso, en la legislatura pasada, y que quedó paralizada, bueno, pues por el adelanto electoral. Bueno, pues esa moción, que ha sido, como digo, aprobada por una amplia mayoría, no tiene ningún voto en contra, con la abstención del partido, del Grupo Parlamentario Socialista, pero que ha sido aprobada y por tanto puede ser un impulso al Gobierno actual importante para el desarrollo de la gestión integral, como digo, del abordaje de estos pacientes. Bueno, dentro de las competencias que tiene el Senado, por un lado tenemos que tener en cuenta que somos Cámara territorial, es decir, todas las iniciativas que los territorios necesitan van a poder llegar aquí, y de aquí tenemos ese también control al Gobierno, pero también de impulso, como he hablado antes, a través de las distintas ponencias, tanto legislativas como de estudio, que luego se elevan al Congreso para que puedan iniciarse su tramitación, tanto en las comparecencias, en la realización de preguntas, las mociones, todo eso es control del Gobierno, pero también impulso de iniciativas. Por tanto, aunque en el Congreso de los Diputados no contamos, el Grupo Popular, con esa mayoría amplia que nos hubiera permitido gobernar, sí que desde aquí vamos a trabajar para que esas medidas contenidas en el programa electoral de Núñez Feijóo, y que son importantes para solucionar los problemas de la sanidad española, puedan llegar de esta otra forma. Bueno, nosotros preferimos denominar como va a ser la Cámara en la que se pelee por los problemas y las soluciones que necesitan los problemas que tienen los españoles. Mientras otros están dedicados a otras cosas, pues entonces aquí vamos a trabajar por dar soluciones. Vamos a vaticinarla como interesante, y espero que en lo que compete la Comisión de Sanidad sea una comisión en la que todos trabajemos con un mismo fin. Es quizá una comisión con quizá menor carácter político que otras, tiene un carácter eminentemente técnico, y en ese sentido yo también aspiro como presidenta de la comisión a que se pueda trabajar. Así me lo han manifestado muchos de los miembros de la comisión, no solamente los de la mesa, que está conformada, somos 5 miembros en la mesa, la presidencia, 2 vicepresidencias y 2 secretarías, 3 del Grupo Parlamentario Popular y 2 del Grupo Parlamentario Socialista, y en el resto de los 25 vocales restantes hay también de distintos grupos, y también hay profesionales sanitarios, personal de enfermería, personal de medicina, y por tanto todos además han manifestado su interés por colaborar. Yo creo que esta comisión va a poder llevar a cabo, bueno, pues como decía, abordar esos objetivos, eso que nos planteamos para mejorar la sanidad, y que esto llegue a su última instancia, que son la mejora de la calidad asistencial en los ciudadanos. Bueno, pues lo que decía, yo creo que es importante, y en este sentido quiero agradecer lo primero a mi grupo por confiar, a mi grupo parlamentario por confiar en mí, y como en el resto de los miembros de la comisión, pero también los otros grupos que han apostado porque en esta comisión haya un perfil sanitario. Eso va a ser importante, eso va a hacer que nos distraigamos menos en esas cuestiones políticas, que es inevitable y que están ahí, pero que podamos avanzar más en lo que es el desarrollo del abordaje de los temas de los aspectos que he ido desgranando, ¿no? Bueno, es inevitable que va a ser complicado,
pero eso es lo que vamos a intentar con los grupos de trabajo que puedan surgir en el seno de la comisión, pues avanzar en ello. Estamos hablando de cuestiones que nos van a resolver en 2 días, estamos hablando de cuestiones a medio y largo plazo que es el horizonte en el que hay que poner. No podemos trabajar con ese mente cortoplacista de lo que voy a hacer mañana, y sobre todo creo que hay que centrarse en los problemas más acuciantes. Oíamos a la ministra hablar está muy bien abordar el problema del tabaco, pero vamos a priorizar los temas que necesitamos en estos momentos para, como decía antes, sobre todo atención primaria, sobre todo la falta de profesionales, el acceso a los medicamentos u otros, que son los que verdaderamente son importantes y son priorizados, y deben ser priorizados. Bueno, como decía, lamentablemente es que en los últimos 5 años no se han desarrollado muchas cuestiones. Esa falta de estabilidad, es que tengan en cuenta que si estamos hablando de que en el Senado llevamos unos meses para ponernos en marcha el funcionamiento al 100%, 5 cambios de ministro, de ministra en estos 5 años hacen casi inviable poder abordar ninguno de los temas. Confiemos que eso deje de ser el problema y que nos podamos dedicar a trabajar por los españoles, ¿no? Yo creo que tenemos temas en los que vamos a poder trabajar conjuntamente. Por ejemplo, un plan nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios. ¿Qué partido político no va a estar a favor de abordar un tema así? ¿Por qué no vamos a poder encontrar consenso? Vamos a dejarnos de peleas estériles en algunas cosas, en algunos temas, para poder dar soluciones. Como decía, yo creo que es un claro ejemplo de ello. Aquí no hay ideología política. Todos los grupos parlamentarios vamos a estar seguramente a favor de trabajar por dar una solución a algo que se está demandando. Los médicos, las enfermeras, los celadores no tienen ideología política, tienen su trabajo y lo que quieren es poder trabajar y desarrollar su labor asistencial con unas buenas garantías. Y ese es, por ejemplo, es un ejemplo en lo que podamos trabajar, espero que conjuntamente y contando con la colaboración de todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues solamente puedo hablar de sus primeras comparecencias aquí en el Senado, porque lógicamente en el Congreso todavía no ha habido opción y además no tenemos todavía no ha establecido una hoja de ruta. Quisiera darle un poquito de margen a la ministra para que se centre en solucionar problemas, porque como digo, de sus comparecencias, bueno, pues lamentablemente vemos que traslada un poco esa cierta agresividad que le vivimos en la Asamblea de Madrid, ¿no?, donde tiene su experiencia política. Creo que hay que dejar las pancartas, en estos momentos se tiene que dedicar a la gestión, que es acuciante, que resuelva los problemas que tiene la sanidad, y esperemos que eso cambie. Por supuesto, siempre. El presidente Feijóo ya ofreció unos pactos al presidente del gobierno actual, a Pedro Sánchez, y uno de ellos, uno de esos 5 grandes pactos, tenía que ver con la sanidad. Por tanto, esa es el primer gesto. Si tendemos la mano con unos pactos, está claro que el Partido Popular estamos para colaborar. Nos hubiera gustado gobernar y poner en marcha un programa electoral que creemos que va a dar las soluciones que necesitan los españoles. No ha podido ser así, pues vamos a trabajar de una forma con todo nuestro tesón para poder abordar los retos que tenemos por delante. Miren, los medios, yo creo que lo fundamental es lo que decía antes. Tenemos desabastecimiento de algunos medicamentos esenciales, tenemos dudas con algunos medicamentos que hemos visto que en otros países no están siendo bien recibidos o que incluso se están desautorizando. Tenemos problemas. ¿Qué más da que la persona que me expenda un medicamento sea funcionario público o no? A la ciudadanía eso le importa poco. La ciudadanía, cuando coge el autobús, no sabe si el que conduce el autobús es funcionario o no, no lo suele ser, y el transporte es público. Pues de la misma forma, yo creo que la colaboración público-privada siempre ha estado ahí para apoyar. Así lo estamos viendo en muchísimas comunidades autónomas que tienen la gestión de todos los colores políticos. Estamos hablando, se centra a veces el tema en desprivatizar o externalizar, y lo que necesitamos es mejorar la calidad asistencial. Lo que hay que retocar es el consenso y el acuerdo. No puede ser que se tomen medidas o que se anuncien medidas y no se cuenten con las comunidades autónomas, con las consejerías de sanidad de cada una de las comunidades, que son quienes tienen las transferencias en la gestión. Por tanto, hay que contar con ello. Abordamos por una mejora de sanidad, mejorando la gestión, añadiendo más innovación, pero sobre todo contando con el consenso y el acuerdo de los gestores, tanto de los profesionales sanitarios en todos los ámbitos, como de las comunidades autónomas que tienen esa gestión. Es evidente que no cuentan con suficiente. Hay que reformar es una de las cuestiones que tenemos que poner sobre la mesa. Y si me permite la expresión, pues no pinta bien la cosa. Cuando acordamos fuera de España temas financieros con alguna comunidad autónoma en concreto, pues entonces
es difícil que el resto de comunidades autónomas se vean en igualdad de condiciones. Y eso, bueno, que parece que estamos hablando de otro tema, al final repercute, por ejemplo, en las aportaciones que en materia sanitaria, en las inversiones que en materia sanitaria tengan las comunidades autónomas. La primera comisión, en cuanto volvamos a tener, una vez que ya se han conformado y constituido las comisiones, previsiblemente en las primeras semanas de febrero tengamos una primera comisión de sanidad y el primer punto será la comparecencia de la ministra.